días. ¿Cómo andan? Bueno, una alegría acompañarlos hoy. Me pidió ella ahí que me presente, así que me presento. Mi nombre es Mario. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas vos? Bueno, yo soy Mario, ¿y vos? No, estamos mal con esta relación, ¿eh? Ahora vamos a ir mejorando. Tenemos 3 días para mejorar la relación. Bueno, una alegría acompañarlo. Vinimos con Luciana, mi esposa. Venimos de la iglesia en Villa Bonich. ¿Quién conoce Villa Bonich? Levante la mano. 1, 2. Bueno, un montón les digo, porque en otros lugares no me levantan ninguna. Villa Bonich queda en San Martín, partido de San Martín. Ahí sí se ubican un poquito más. Zona noroeste de Buenos Aires. Tenemos 2 hijos con Lu, Vicente de 16 y Lara de 13. Están en otro campamento en este momento que es de la zona, campamento de adolescentes de la zona de San Martín. Así que están en el predio de CICE, los que conocen ahí CICE, están en este momento de campamento. Y bueno, ahí en la iglesia, yo en realidad vengo de Neuquén, no soy oriundo de Buenos Aires, nací en Río Cuarto, provincia de Córdoba, después mis papás se fueron a Neuquén, crecí ahí, así que en Neuquén nos conocimos en el IN con Lu, de esto hace 26 años casi ya, y después de 4 años de noviazgo nos casamos y hace 22 años que estamos casados, y yo vine a Buenos Aires por voluntad propia. Viví acá, pero vinimos para acá. Así que bueno, estamos ahí en la iglesia sirviendo en un montón de actividades, involucrados con los jóvenes, con los matrimonios y en lo que se necesita en la obra. Y bueno, en noviembre tenemos también nuestro campamento de iglesia en este lugar, así que no rompan nada, que dentro de poco venimos con la iglesia y lo vamos a compartir acá si el Señor lo permite. Así que una alegría conocerlo, espero que estos días podamos conocernos un poquito más. Algunos conozco, muchos no. ¿Quién es la primera vez que viene a un campamento de iglesia? Hay gente que viene por primera vez a un campamento. Bueno, están ahí curioseando a ver de qué se trata todo esto. La van a pasar bien, nos gustan los campamentos a los que estamos en estas iglesias, así que nos gusta compartir tiempo juntos. Si dejé algo sin decir, algo me decís y seguimos adelante. Abrimos la Biblia, ¿les parece? Aldo dijo creo que 3 veces que esto va a ser corto, así que tengo ahí la espada en la cabeza. Vamos a ir cortitos, solamente una introducción, pero que nos ayude a arrancar el día. Es como tomar el desayuno. ¿Cómo estuvo el desayuno? Bien. Sí, bien, abundante. La noche, ¿alguno no durmió? ¿Hacía frío? Bueno, va a mejorar, te aseguro que va a mejorar esta noche. Yo prometo cosas que no puedo cumplir. Carta de Pablo a Tito es lo que en este campamento vamos a tratar de enfocarnos. Capítulo 2. Así que si tienen Biblia, búsquenlo ahí. Tito, capítulo 2. Y nos vamos a enfocar en los versículos que van del 11 al 14. Y luego vamos a hacer énfasis en el 12 y el 13. Pero vamos de a poquito. Por ahora leemos Tito, capítulo 2. Si lo pueden leer directamente de la Biblia conmigo, muchísimo mejor. Si no, presten atención y lo escuchan. Tito, capítulo 2, versículo 11. Espero un segundito que hay algunos buscando. No hay ningún apuro. Los chicos me dicen sí que hay apuro, hay que salir a jugar, pero bueno, esperen un poquito. Tito 2:11. Lo leemos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo sé, por lo menos me pasa a mí, que a veces empiezo a leer un pasaje y el primer versículo presté atención y los demás no. ¿Les pasa a veces? Sí. Que uno se enfoca al principio y después la mente se va al fútbol, lo que dejé sobre la cama, los chicos dibujando y me perdí.
Lo vamos a leer de nuevo. Y esta vez le ponemos un poquito más de intención cada uno. ¿Les parece? Para prestar atención a lo que dice. Hay palabras que son medio extrañas, ¿no? Que no las solemos usar en nuestro lenguaje. Y eso nos obliga. Tenemos dos opciones. O desconectamos o hacemos el esfuercito de tratar de entenderlas. Bueno, hagamos eso. ¿Les parece? Tratar de prestar atención al pasaje y luego decimos alguna cosita para complementar. Lo leo de nuevo. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta ahí nomás la lectura. Yo les dije que leíamos el bloque completo, pero nuestro centro en el campamento, ¿cuáles eran los versículos? ¿Quién prestó atención? El 12 y el 13. Ese es nuestro bloque. ¿Por qué? Porque en el 12 y el 13 hay tres verbos en esos dos versículos que van a ser nuestros ejes para las 3 reuniones que vamos a tener. Vamos a estar hablando esta tarde, si el Señor lo permite, o a la noche, en la reunión de la noche, de el verbo que aparece al principio del versículo 12, que dice renunciando. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a empezar hablando de el otro verbo que está un poquito más adelante en el versículo 12, que dice vivamos. Y pasado mañana, si el Señor lo permite, vamos a terminar con el versículo 13 y el verbo es aguardando. Renunciando, viviendo y aguardando. Con esos 3 verbos nos vamos a tratar de manejar, obviamente tratando de sacar lo que la Biblia en este pasaje y en otros nos enseña y qué nos está llamando a hacer. En esto de renunciar, ¿a qué hay que renunciar? ¿Por qué hay que renunciar? En esto de vivir, ¿de qué manera la Biblia nos enseña a vivir? Y en esto de aguardar, tal vez la pregunta es, ¿qué es lo que hay que aguardar y de qué manera hacerlo? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero hoy, en esta introducción que hacemos esta mañana, yo quería solamente mencionar que estos 2 versículos, el 12 y el 13, están contenidos por el 11 y el 14. No estoy diciendo nada muy inteligente, ¿no? Pero el 12 y el 13 están contenidos por los extremos, el 11 y el 14, que nos hablan como del marco de referencia de esto del centro. Nosotros vamos a buscar en el campamento entender esto de renunciar, vivir y aguardar. Pero eso está contenido en lo que dice el versículo 11, que dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Y el versículo 14 habla de el Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Saben a qué me refiero con esto de que están contenidos? Que el pasaje está hablando de la salvación. La salvación que se adquiere gracias a la gracia de Dios. Y no estoy siendo redundante, son palabras distintas. Gracias a la gracia de Dios. La gracia de Dios, y yo no sé acá, no los conozco a la mayoría, a muchos, pero la gracia de Dios habla de el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús, que es esto justamente, la salvación. Y cuando yo digo que no sé, no los conozco mucho, es porque no sé si todos los que estamos en este campamento hemos experimentado en nuestra vida este regalo de Dios. Y eso significa si tenemos la salvación o no, si somos salvos o no. Pero mucho de lo que vamos a estar hablando en el campamento tiene que ver con la vida de aquellos que sí la experimentamos. Que la gracia ya llegó a nuestra vida, conocimos el mensaje del Evangelio y somos salvos. Cristo no es un personaje lejano para nosotros, sino que Cristo es nuestro Salvador. Y yo lo voy a personalizar más. Yo puedo decir que Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Salvador porque Él murió en la cruz por mí. Esa fue la evidencia de la gracia de Dios. Dios me regala salvación a mí porque Cristo pagó el precio en la cruz. Él fue a comprar el regalo, pagó la salvación y a mí me regaló salvación. Yo soy salvo.
Vos, usted, ¿podés decir lo mismo? ¿La salvación es una experiencia en tu vida? Si no, este campamento tiene que ser transformador para tu vida al conocer lo que trae la gracia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar, ¿cuáles eran los 3 verbos? Renunciar, vivir y aguardar. Lo que vamos a hablar tiene que ver con esas 3 cosas, que ¿quién es el que nos enseña a cómo renunciar, cómo vivir y cómo aguardar? Lo dijimos ahí. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos. Es la gracia de Dios la que nos enseña cómo renunciar, cómo vivir y cómo aguardar. Y en un proceso de aprendizaje o de enseñanza siempre hay por lo menos 3 componentes. Quien enseña, lo que se enseña y quien aprende, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que estar esto, si no, no es un proceso de aprendizaje. O de enseñanza. Si yo digo cosas al espejo, o sea, me hablo a mí mismo, pretendiendo enseñarle a alguien, no estoy enseñándole a nadie, estoy diciendo cosas, es un monólogo, ¿no? Digo cosas, no llegan a ningún lado. Pero en un proceso de aprendizaje, en un proceso de enseñanza, tiene que estar el que enseña, lo que se enseña y el que recibe. Y de eso nos está hablando el pasaje. De que la gracia de Dios, el concepto del Evangelio, nos está enseñando a nosotros cosas. Entonces, ¿quién es el que enseña? Si es la gracia de Dios la que enseña y si gracia de Dios le pertenece a Dios. ¿Quién es el que enseña? Dios. ¿Puede fallar Dios en la enseñanza? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, lo generalizamos más. ¿Puede fallar Dios en algo? No. El problema a veces aparece en que entre Dios y el que aprende hay intermediarios. En este caso, por ejemplo, soy yo, que estoy diciendo cosas entre Dios y lo que Él enseña. Y eso es un riesgo para mí, una enorme responsabilidad para mí. Para cualquiera que enseña en la iglesia, enseña en el mano a mano, en una conversación, se está poniendo en el medio. Hay que ser muy cuidadosos con lo que enseñamos, porque pretendemos hablar en nombre de Dios y capaz que estamos diciendo algo que Dios no quiere que digamos. Es muy importante, pero el mensaje que sale de Dios, ese es perfecto. Así que en ese punto no hay falla. Dijimos que había el que enseña, lo que se enseña y el que recibe, ¿no? El que enseña a Dios, su mensaje, su palabra, perfecto. Lo que se enseña, ¿qué es? Lo que acabamos de decir. El contenido es lo que la gracia nos enseña. Cómo renunciar, cómo vivir, cómo aguardar. ¿Habrá falla en el contenido del mensaje de Dios? No, es lo que está acá en la palabra, registrado, fiel, todos tranquilos. Llegamos al tercer elemento del proceso de aprendizaje. ¿Quién es? El que recibe. ¿Quiénes somos los que recibimos? Pregunta difícil, ¿no? ¿Quiénes somos los que recibimos? Nosotros. ¿Puede haber falla en el receptor? Sí, determinado lo dijeron allá, ¿no? ¿Qué tipo de fallas puede haber en el receptor? El que recibe la enseñanza. Para que no se produzca el hecho del aprendizaje de la enseñanza. No escuchar directamente. No entender lo que se está diciendo. Entender lo que yo quiero. Ponerle un grado de subjetividad, ¿no? Mi aporte, mi idiosincrasia, lo que yo traigo conmigo modifica lo que me están diciendo. Capaz que lo que está diciendo está bien, pero mi estado, mi situación entorpece el proceso. Así que, ¿en cuál de los 3 elementos les parece que se tiene que enfocar cada uno de nosotros? ¿En el que da el mensaje, en el contenido del mensaje o en el que recibe el mensaje? El que recibe es el único lugar donde podemos trabajar y donde hace falta trabajar. Porque Dios no se equivoca, el mensaje es perfecto y nosotros podemos estar en cualquiera. Yo dije que esto iba a ser corto y capaz que alguno dice, che, pero no fue tan corto como había dicho. Ya se está extendiendo más de la cuenta y ya empezaste a ponerle traba. Estoy por terminar. Yo lo que te invito es a que en este campamento trates de hacer el esfuerzo de que este proceso de aprendizaje, de enseñanza que la gracia de Dios quiere hacer con nosotros lo permitamos que ocurra. Que no pongamos obstáculos. Que no pensemos, ¿vieron? Hay una frase hecha de los campamentos que siempre dice que este campamento no sea un campamento más, ¿no? Y a mí me hace un poquito de ruido eso, porque parece que pretendemos que el campamento sea un punto de inflexión. Que a partir de ese campamento mi vida cambió completamente. Fue trascendente, impactante, me modificó todo. Y la verdad es que a veces no son así los campamentos ni las cosas que nos pasan. El tema es que no tenemos que buscar ese tipo de hechos en nuestra vida, sino que mientras somos parte del proceso
donde la gracia de Dios nos enseña nosotros estar con las antenas paradas y aprovechar cada componente de ese proceso. Este campamento, yo les aseguro que es una componente más de su proceso de aprendizaje en la gracia de Dios enseñándoles. Pero, si estoy con mi mente en cualquier lado, si me desconcentro de la nada, si me entra por un oído, me sale por el otro, si no estoy predispuesto, Dios no falló, el mensaje no falló, ¿quién falló? Yo, y tengo que hacer mi parte. Esa es mi invitación al campamento. Que cuando nos sentemos y abremos la Biblia juntos y vamos a ver qué es esto de renunciar, qué es esto de vivir y qué es esto de aguardar, estemos atentos, no porque lo va a decir Mario, sino porque el que lo está diciendo es mucho más importante. Y lo que me está diciendo es realmente importante. Puede modificar mi vida. Termino con un versículo y ahí sí terminamos. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. El último versículo de la segunda carta de Pedro. ¿Quién se anima a leerlo en voz alta y clara? Levante la mano. Un campamento de cobardes. Acá está. Muy bien. Sí, 3:18. Antes bien, crecer en la gloria y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Perfecto. Me cambiaste una palabra clave. Clave, ¿eh? Porque me agarré esa palabra para leer el versículo. Vamos a leerlo de nuevo, dale. Antes bien, creced en la gracia Ahí va. y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, Ahí va, Gloria. ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muchísimas gracias. Estaba preparado para enfatizar y leerlo dos veces. Está todo ensayado. Estaba preparado. Claro. Muy bien. Bueno, pero fíjense, yo creo que esto que estamos leyendo de Tito, que habla de que la gracia no se enseña, es porque nos invita a esto que está diciendo Pedro. Crezcan en la gracia. La gracia nos enseña a nosotros para que podamos nosotros crecer en ella. Y esto, creo que Aldo decía, ¿no? Que el lema del campamento tiene que ver con la vida cristiana práctica, real. No vamos a hablar de cosas que son ajenas, lejanas, teóricas. Vamos a hablar de una vida cristiana real. Y Dios se está ocupando, quiere ocuparse, y para eso hizo todo lo que hizo hasta ahora con la historia de la humanidad. Por ejemplo, dejarnos la palabra de Dios, por ejemplo, que venga Cristo. Todo lo que hace es para impactar en nuestras vidas y que podamos vivir bien. Renunciando, viviendo y aguardando. ¿Les parece que oremos? Y terminamos con esta introducción. Señor, muchas gracias por este campamento. Gracias porque pudimos llegar todos bien y podemos empezar a disfrutarlo. Oramos como orábamos al principio por los que no han podido venir, que los bendigas donde están, y oramos por nosotros para que nos ayudes a que en este campamento podamos crecer en la gracia que nos enseña. Te damos muchas gracias y dejamos el campamento en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿se acuerdan que leímos hoy a la mañana temprano? No era tan temprano, pero cuando arrancamos con la introducción, Tito, vamos ahí, ¿les parece? Capítulo 2. Vamos a Tito capítulo 2. Vamos a leer el pasaje que tenemos para compartir. Y nos vamos a tratar de empezar a enfocar en los verbos de los que hablamos hoy. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hoy decíamos que nuestros versículos centrales para lo que queremos ver en el Campa, 12 y 13, están necesariamente enmarcados entre el 11 y el 14, porque el tema del que está hablando Pablo a Tito es el tema de la gracia manifestada para salvación, y en el medio inserta
cómo vivir en esa gracia que nos enseña a vivir de la forma que Dios quiere. Así que nuestro marco de referencia del que estamos hablando y al que nos estamos refiriendo, nuestro marco es esta gracia de Dios que nos enseña. ¿Se acuerdan que hoy tratamos de hablar de esto del proceso de enseñanza, nuestro proceso de aprendizaje? Cómo hay partes que componen ese proceso y nosotros somos una parte muy importante. ¿Cuántos componentes había? ¿Se acuerdan? 3, el que da el mensaje en sí mismo y el que lo recibe. Dijimos que el que lo da es Dios, así que no hay falla. El mensaje es lo que Dios da, así que no hay falla. Y luego estamos nosotros. Levante la mano el que tiene alguna falla. 1, 2, 3, ahí está, todos, ¿no? Bien, asistencia completa. Yo no levanto la mano porque como que no puedo, pero levantaría las 2 también. Estamos todos en esa, así que necesitamos hacer un trabajito, ¿no? Propio. Y lo que hoy vamos a hablar, nuestro primer verbo del que queremos hablar, que es renunciar, tiene mucho que ver con nosotros. Hoy tal vez toquemos algún lugar sensible de alguno. Lo que hablemos en lo que vamos a ver hoy, en unos minutos nada más, no se asusten, pero tiene que ver con cosas que tienen que ver con nosotros como persona, en lo individual y en las decisiones que tomamos. Así que tal vez nos confronta con cuestiones propias. Pero yo pensaba en esto del proceso de aprendizaje, cómo Dios está ocupado e interesado en enseñarnos. En esa expresión que a veces se dice, ¿vieron? Que cuando se ve un nene que se porta mal, hoy se están portando todos perfecto, vamos a ver en un ratito, pero cuando aparece, ¿no?, el hijo que se porta mal, se le dice que es un mal hijo, así, de una, ya, no tanto, pero no, un mal educado se dice, ¿no? Pero también sale el padre y dice, no es un mal educado, es un mal aprendido, claro, porque ¿cuál será la diferencia entre el mal educado y el mal aprendido? ¿Quién tiene la culpa? Claro, ¿no? El maleducado, ¿no? Si decimos que es maleducado, ¿quién tuvo la culpa? El que lo educó. Por eso está mal educado. El problema está aguas arriba, en el que lo hizo. Pero el malaprendido tal vez fue bien educado y no lo asimiló. Y en la Biblia es muy claro ese concepto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de echar culpas. Porque a veces caemos en el lugar común, fácil, de decir, la culpa de él, de cómo es, la tienen los padres. Y sin duda los padres tenemos gran responsabilidad, ¿no?, en lo que hacemos con nuestros hijos. El contexto de la sociedad en la que vivimos tiene gran responsabilidad de lo que hace con sus miembros de la sociedad. O sea, las circunstancias, las otras personas, todos influyen en cómo es una persona. Pero llega un punto en la vida de toda persona, llega un punto que la responsabilidad de su aprendizaje y de las decisiones que toman, ¿de quién son? La responsabilidad es propia, de cada uno. Entonces, mucho cuidado con echar culpas tan alegremente. Sin dudas, cada cual lleva su responsabilidad, sin dudas. Pero en este momento, pongámonos los pantalones propios, cada uno de los que estamos acá, y hagámonos cargo de la parte que nos toca. A eso nos invita, creo, este pasaje, y sobre todo creo que a eso nos invita este primer verbo, que nos invita a renunciar. ¿Cuál es la diferencia en un trabajo entre ser despedido y renunciar? Exactamente, ¿no? Si me echan, capaz que hice algo para que me echen, ¿no? Es probable que tenga alguna responsabilidad, o no, a veces no, pero en definitiva la decisión la tuvo alguien más, un superior en el trabajo, y dijo, vos de acá te vas, despedido. Algunos cuando los despiden se deprimen, otros se ponen muy contentos, porque es lo que esperaban, ¿no? Que en algún momento los echen, los indemnicen y otra cosa. Bueno, pero la cuestión es esa, es responsabilidad de alguien más. Cuando alguien, a veces se hace ese juego de palabras, ¿no? Pasa esa situación de que el superior lo echa y dice, no, a mí nadie me echa. Yo renuncio. Y pareciera que en esa decisión de yo renuncio hay un poco de orgullo, ¿no? De decir, no, las decisiones en mi vida las tomo yo. Bueno, este verbo tiene que ver con eso. Cuando la Biblia nos está diciendo acá que hay que renunciar, no está pidiendo o esperando de que la decisión la tome alguien más, sino que la decisión está esperando que la tomemos cada uno de nosotros. A la renuncia
que se nos está hablando acá, que la gracia de Dios nos quiere enseñar que tenemos que tomar esa decisión y avanzar, ese tipo de renuncia, Dios espera que nosotros seamos protagonistas en nuestras decisiones. Acá en este campamento es un campamento de familia, decía hoy Aldo, ¿no? Cuando empezaba el campa, o a la mañana cuando estábamos juntos, y eso quiere decir que hay de todas las edades, desde los más chiquitos que están en brazos, ya se empezaron a caer algunos soldados, ahí se van durmiendo, desde los más chiquitos que están en brazos hasta los más grandes. No sé quién es el más grande del campamento. ¿Quién es el más grande? No lo decimos, cuidamos la identidad, muy bien. Pero allá con orgullo le dijo, yo soy. Bueno, no importa. La cuestión... ¿Quedó claro, Aldo? Muy bien. La cuestión en definitiva es que teniendo este rango de edades, hay gente acá, podemos decir, hablando en el vínculo laboral, en relación de dependencia, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Los hijos necesariamente dependen en gran parte de las decisiones de sus padres, ¿no? Los llevan por donde los padres deciden, a veces puede ser contra su voluntad. Pero de esto que estamos hablando acá, así seas un adulto maduro, en función de tus facultades, tomando tus decisiones, así seas un mayor ya, bastante avanzado en tu edad, o así seas un hijo que estás bajo el techo de tus padres y por lo tanto son tus padres los que toman muchas decisiones de tu vida, este mensaje también te cabe a vos, un adolescente, un niño, un joven, a cualquiera le cabe este mensaje. Y esto que estamos leyendo, el tema de la renuncia. ¿Por qué? Porque la definición de renuncia justamente es una acción consciente y deliberada de la voluntad. Así se define. La renuncia es una acción consciente y deliberada de la voluntad. Cada uno toma esa decisión en su vida. Ahora, el pasaje es muy claro y yo me quiero limitar a estas dos cosas que dice ahí, aunque me voy a explayar un poquito más en la segunda. Pero es muy claro y muy preciso Pablo en lo que le dice a Tito, que era una persona, podemos decir, joven mayor, que estaba teniendo que tomar muchas decisiones, que estaba teniendo que afrontar responsabilidades muy grandes. Pablo lo deja a Tito en un lugar donde él se tenía que ocupar de seguir adelante la obra y tomar decisiones, con todo lo que eso significaba para un joven mayor. Pero dos cosas muy precisas le dice Pablo. ¿A qué le dice que debe renunciar? ¿A qué nos enseña la gracia? A todos aquellos que estamos en la gracia, ¿a qué nos enseña a renunciar? Bueno, dos cosas, ¿no? La primera, impiedad. La segunda, deseos mundanos. Así que vamos por la primera, si les parece, la definimos, porque es muy sencillo de entender. Impiedad es la negación de la palabra que en realidad es el positivo, ¿no? ¿Cuál sería? Piedad. Y de hecho mañana, cuando nos toque el segundo verbo, ¿cuál era el segundo? Vivir. Vamos a ver la positiva. Así como se nos dice que tenemos que renunciar a la impiedad, se nos va a decir mañana, bueno, ya lo dijo la Biblia, pero nosotros lo vamos a ver mañana, que tenemos que abrazar una vida de piedad. Dejar, renunciar por decisión propia una vida de impiedad y abrazar y acercarnos a una vida de piedad. O un sinónimo de eso sería una vida piadosa. Ahora miren lo que dice Romanos 1:18. Rápidamente para definir esto que lo vamos a entender muy sencillamente. Romanos 1:18. Romanos 1 es un pasaje muy fuerte para leerlo. Si ustedes se animan y son valientes, lean después, tranquilos, en algún momento del campa, hasta el versículo 32. Y se van a encontrar con Pablo diciendo términos muy fuertes de lo que empieza con el título en el versículo 18, por lo menos en mi Biblia, de la culpabilidad del hombre. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ¿qué palabra usa ahí? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En definitiva, para no meternos tanto en esta teología, Pablo arranca con temas muy profundos en Romanos 1, pero fíjense, la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad. Podemos resumir, en definitiva, que es la impiedad de las personas aquello que enciende la ira de Dios. O sea, Dios realmente se enoja, podemos simplificar el término de qué es esto de la ira de Dios, que a Dios lo ofende, le provoca ira, ¿qué cosa? Una vida de impiedad. Y se podría definir la impiedad como falta de reverencia y devoción verdadera hacia Dios. Es esa persona que tiene una actitud de que Dios poco le importa lo que Dios opine, poco le importa lo que Dios diga y decide vivir su vida de espaldas a Dios. Esa es una conducta de impiedad. Tal vez alguno piensa que la impiedad es la blasfemia. Eso es otra cosa. Se puede definir que van de la mano, son como primas hermanas. Pero la blasfemia es aquel que insulta a Dios directamente. La impiedad puede ser aquel que ignora a Dios. Se da vuelta y vive su vida como si Dios no existiera. Y tiene decisiones, tiene conducta, tiene formas de pensar, tiene formas de andar en su vida, dejando de lado, ignorando la existencia de Dios, restándole importancia, desechándolo directamente. Ese tipo de conducta, a Dios como creador de las personas, enciende su ira. Alguno podría decir, ¿y por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Que lo deje ser. Sí, Dios lo deja ser. Porque de hecho, la paga del pecado es muerte. Y ese pecado, esa actitud de pecado que es la vida de impiedad, termina conduciendo a esa persona a la muerte. Pero el hecho de que Dios encienda su ira contra esa vida de impiedad, esa conducta, esa actitud impía, nos muestra que a Dios no es que le importa lo mismo y le da lo mismo y hasta podemos decir no le importa las decisiones de las personas. Todo lo contrario. Hay un movimiento, toda una línea de pensamiento de gente que cree que Dios existe, pero a pesar de que cree que Dios existe, cree que Dios creó todas las cosas y dejó su creación desamparada y se fue a atender sus asuntos. La desatendió, la dejó seguir a que vaya al resultado que tenga que ser. Son aquellos que se definen a sí mismos como deístas, con D, deístas. Creen que Dios existe, no son ateos, pero creen que Dios creó y se desentendió. Ese no es el Dios del que nos habla la Biblia. La Biblia nos dice, nos muestra un Dios que nos creó a nosotros, nos inventó a nosotros, somos producto de su creación, no venimos producto del azar, de la casualidad ni de la nada, sino que venimos de una mente creadora que se interesa en su creación y por eso se ofende, se despierta su ira cuando una persona en actitud totalmente rebelde vive una vida de impiedad. La gracia de Dios nos enseña que una persona que agrada a Dios, una persona que ha recibido la salvación de Dios en su vida, tiene como manifestación, como síntoma muy evidente en su vida, que no vive una vida de impiedad, sino que a esa vida de impiedad renuncia. La deja de lado, la abandona. Dice un comentarista, la renuncia a la impiedad es un distintivo de quien ha sido salvo. La renuncia a la impiedad es un distintivo de quien ha sido salvo. Cuando una persona tiene una conducta de esta manera, impía, desentendido de Dios, olvidado de Dios, indiferente a Dios, que le da lo mismo lo que Dios diga o opine, él va a seguir haciendo su voluntad y va a tomar sus propias decisiones olvidándose de Dios, nos está dando señales de lo que hay en su corazón. Nos permite ver, nos permite sacar conclusiones de decir, esta persona difícilmente puedo pensar que sea salvo. Difícilmente puedo pensar que haya conocido a Dios. Y por el contrario, aquel que ha conocido a Dios como su Salvador, porque la gracia de Dios se manifestó en su vida, esa persona renuncia a la impiedad. Todo lo contrario. En vez de darle la espalda a Dios, empieza a vivir una vida de acercarse a Dios, de buscar a Dios. Sin duda, en nuestro proceso de salvación, Dios tomó la iniciativa.
La Biblia nos muestra que nosotros en nuestro pecado le dábamos la espalda a Dios, estábamos lejos de Él, íbamos en un sentido contrario al de Dios, pero cuando Dios movió el cielo a favor nuestro, y eso es literal, Dios movió el cielo porque el Hijo de Dios vino desde el cielo y murió en la cruz por nosotros. Cuando Él inició el proceso de salvación, entonces todos aquellos que recibimos ese perdón pudimos lograr lo que la Biblia llama la conversión. Y conversión es eso, girar completamente. ¿Cuántos grados? 180. Algunos dicen 360. No, 360 es volver al mismo punto. No, 180. Darse vuelta completamente. De hecho, es un término militar. Cuando el soldado iba marchando en un sentido, le decían conversión, media vuelta y salía para el otro lado. Eso es lo que pasa en la vida de una persona que conoce a Dios, conoce la necesidad del perdón, recibe el Evangelio y en esa nueva vida en la que está, ahora empieza a marchar en otro sentido, hacia lo que Dios quiere. Y en esa abandonar la impiedad para acercarse a una vida de piedad, pero no quiero spoilear el tema de mañana, que nos vamos a meter un poquito más en eso, en ese andar nos aparece el segundo concepto de otra cosa a la que hay que renunciar. ¿Cuál es el segundo, además de la impiedad? Los deseos mundanos. Y miren, acompáñenme a dos pasajes. Uno está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. ¿Alguno se anima a leerlo? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. ¿Quién me dice yo? Acá dijeron yo primero, acá. Dale. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Muy bien. Y el otro pasaje, que lo va a leer acá Pablo, que dijo yo segundo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, no os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muy bien. Tito decía que teníamos que renunciar a ¿qué cosa? Los deseos mundanos. Y nosotros en estos dos pasajes encontramos dos equivalentes, o sea, dos sinónimos, expresiones parecidas para terminar de entender cuál es la idea de lo que nos dice que tenemos que abandonar, que tenemos que renunciar. ¿Quién tomaba la decisión de la renuncia? Nosotros. ¿A qué tenemos que renunciar? Tito nos decía, o Pablo nos decía en Tito, deseos mundanos. El equivalente en Timoteo 2, ¿cuál era? Pasiones juveniles. Y en vez de decir en ese pasaje Pablo que hay que renunciar, usa otro verbo. ¿Qué dice ahí? Hay que huir. Yo no sé qué se les viene a la mente cuando piensan en esa expresión. Alguien que está... Cierren los ojos y piensen. Alguien que está huyendo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se lo imaginan? Cobarde, dicen acá. Bueno, puede ser. Pero ¿cómo se lo imaginan en acción? Corriendo, ¿no? Y hasta tal vez agitando los brazos, no sé. ¿Cómo se imaginan el rostro? No sé. Está huyendo, eso significa que está escapando desde algo, ¿no? O desde alguien. No es que está corriendo solamente una maratón. Está huyendo. El que corre la maratón está yendo hacia la meta. El que huye está escapando del fondo. ¿Se entiende la diferencia? Es distinto. Así que la renuncia tiene que ver con esto de huir también. Y fíjense que Pedro usa otra frase, otra expresión para hablar de esto mismo. ¿Cuál es la expresión en Pedro? ¿Prestaron atención? Deseos carnales. Y yo acá me quería parar un poquito, porque el otro pasaje en el que me quiero parar un segundo es el de Santiago. Ahí sí quisiera que vayamos todos. Santiago capítulo 4. Porque en los primeros dos versículos de Santiago capítulo 4, creo que Santiago da una clase magistral que si hoy yo logro transmitirles la idea y la incorporamos, nos va a ayudar a entender de qué tipo de renuncia nos está hablando la Biblia. ¿Qué significa lo que la gracia de Dios nos quiere enseñar respecto a renunciar? ¿Qué es esto de renunciar
a los deseos carnales, a las pasiones juveniles, a los deseos mundanos de los que nos habla la Biblia. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En el versículo 1, Santiago se mete de alguna forma en el funcionamiento de nuestro interior. Y entender cómo funciona nuestro interior, y estoy hablando de cristianos, estoy hablando de aquellos que hemos recibido la gracia de Dios para salvación, entender cómo funciona nuestro interior nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y estamos hablando de eso. Que si la Biblia nos está llamando a renunciar, nos está llamando a tomar decisiones. Y si no entendemos qué decisiones tenemos que tomar, podemos trabajar contra los síntomas en lugar de trabajar contra la causa de esos síntomas. No sé si entienden la diferencia, no sé si hay un médico en la sala. Sí, todos lo señalan, ¿no? Pero en general, si trabajamos solo, ¿cuál es el problema, Aldo, cuando trabajamos solo sobre los síntomas? Y es muy probable que ese problema que hay de raíz no se solucione. Y estés luchando y luchando y luchando continuamente con síntomas que tal vez se manifiestan en un momento de una manera y en otro momento de otra, pero siempre con el mismo problema de raíz. La Biblia siempre Dios apunta al problema de raíz. Por eso la Biblia le apunta tanto al corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es ahí a donde hay que mirar. El Señor Jesús se le acercaron en un momento y lo confrontaron por una cuestión de algo que era bien superficial, bien del exterior. Y el Señor Jesús les dijo, no es de ese el problema, lo que está en el exterior. El problema es de dónde sale lo que está en el exterior. Y el Señor Jesús también en esa oportunidad le apuntó al corazón. Y si ustedes se fijan, Santiago le está apuntando al corazón. Santiago empieza diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De qué está hablando Santiago? No está hablando tanto de estos deseos mundanos de lo que estamos hablando en Tito, pero sí está hablando de los problemas de relación entre las personas. Y habla de los problemas de relación entre las personas con términos que nos resultan un poco violentos. Si ustedes los piensan, está hablando que entre las personas no es que se dio una discusión, no es que hay un malentendido, no es que se puso un poco subida de tono la conversación, sino que ¿qué título le pone Santiago eso? Guerra, dice. ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes? ¿Puede ser que se convierta la relación entre dos personas, la relación dentro de una familia, la relación dentro de una iglesia, en una guerra? ¿En un verdadero campo de batalla? ¿Puede ser que pase eso? Bueno, tal vez, ¿no? Escaló a tal punto que ya no son charlas, ya no son intercambios de palabras. Ya esto llegó al nivel guerra. Y cualquiera podría decir, che, tienen que cambiar la actitud. Che, dejen de discutir, dejen de pelear. Eso es trabajar con lo superficial. Santiago dice, ahí no está el problema. No dejen de tener no apunten a dejar de tener las discusiones, a cerrar la boca. Acá hay que ir a la causa del problema. Y les explica, les dice, ¿de dónde vienen? Segunda pregunta, es retórica la segunda pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago no lo está preguntando acá, lo está afirmando, por eso es retórica la pregunta. La respuesta a esa pregunta es, claro que sí. Entonces, ¿dónde identifica Santiago el problema? Santiago dice, vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Si alguno está medio dormido o se está perdiendo, tal vez confunde las guerras de la primera frase con el combate de la segunda frase. Claro, en los dos casos está hablando de una guerra, de un conflicto.
Pero en el primer caso, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? Santiago está hablando de las guerras interpersonales. En el segundo caso le dice que eso viene de los deseos que combaten dentro de ustedes. Es otro campo de batalla, es otro lugar. ¿Cuál es el campo de batalla? El corazón. Y hay un gran autor que habla del corazón partido, ¿no? ¿Conocen la canción? ¿Sí? ¿La cantamos? No. Pero de eso está hablando Santiago, un corazón dividido. Porque cuando hay una batalla, un combate, es porque hay dos partes que se están oponiendo entre sí, ¿o no? Y eso es lo que la Biblia nos quiere explicar, y a mí me encantaría que nos vayamos todos con esa idea bien clara hoy, que dentro de nuestro corazón hay una batalla. Hay una batalla de deseos. Por eso tomé este pasaje, para tratar de explicar mejor de qué nos quiere hablar Pablo en Tito cuando nos dice renuncien a los deseos mundanos. En nuestro corazón, en el tuyo y en el mío, hay una batalla de deseos. Yo lo entendí esto con un ejemplo muy claro, muy sencillo de entender, que lo uso cada vez que puedo, así que capaz que alguno ya me lo escuchó, pero me resulta muy claro, muy evidente para entender este tipo de batallas que se dan. Imagínense la situación. Un chico está llegando de la escuela a su casa. ¿No? No sé, 7º grado, 1er año, una cosa así. Imagínenselo. Llega a su casa. Y está viniendo de la escuela, donde tuvo que hacer tarea. Buenísimo, ¿no? Tuvo que estudiar, tuvo que sentarse derecho. Le dijeron que haga así, que haga asá. Y todo el tiempo tuvo que estar obedeciendo las órdenes de quien estaba en la escuela, la maestra, la directora, quien sea. Está volviendo a la casa, así que se está liberando de todo eso y en su mente está, voy a llegar a casa y voy a hacer lo que quiera. Pongamos algo más concreto. Voy a llegar a casa y voy a descansar. Un chico de 12, 13, ¿qué quiere hacer? Jugar a la Play. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les gusta jugar a la Play? Bueno, está volviendo a la casa y está pensando, quiero jugar a la Play. Tengo ganas de jugar a la Play. Qué bueno que me fui de la escuela, terminó este martirio y ahora llego a casa, por fin revoleo la mochila, revoleo las zapatillas, me siento en el sillón, en mi lugar preferido, que ya tiene la forma de mi cola, y juego a la Play. Y viene a la casa pensando en eso, y cuando abre la puerta y entra a la casa, se encuentra que su hermana está mirando Disney en su lugar del sillón con la única tele que hay en casa. Y entonces aparece el campo de batalla. La hermana que está ocupando ese lugar, para él se convirtió en su enemigo. Y dentro suyo se está dando o empieza a darse esta batalla de la que nos habla, este combate del que habla Santiago, entre la lucha de deseos. ¿Cuáles son los dos deseos que está teniendo? Por un lado, el deseo, claro, matar a la hermana, porque el deseo de su corazón es jugar a la Play. ¿Era un mal deseo? ¿Estaba mal lo que pensaba? Por fin me fui de la escuela, quiero llegar a casa, estar tranquilo, jugar a la Play. No, estaba perfecto, pero se interpuso algo entre el cumplimiento de ese deseo y el otro deseo que uno esperaría que ocurra, si es cristiano este chico que está volviendo a la casa, es decir, Dios me dice que a mi hermana la tengo que tratar bien. Y en ese combate interno entre los dos deseos, si gana su deseo de quiero jugar a la Play y este es mi enemigo por no dejarme jugar a la Play, se va a desenvolver una guerra que a veces los padres no saben cómo resolver, ¿no? Pero si ganara, hipotéticamente, muy allá lejos en la hipótesis, si ganara el deseo de Dios me dice que lo tengo que agradar y tengo que tratar bien a mi hermana, y ese deseo es el que me domina, entonces con ese deseo le voy a ganar al otro. Y voy a contar hasta 10 y voy a hacer otra cosa. Voy a agarrar la pelota, me voy al patio a jugar a la pelota, voy a hacerme la leche, me voy a hacer otra cosa. Me pongo a mirar Disney con mi hermana. Pero lo que está
en este ejemplo tan sencillito y tan básico, lo que está ocurriendo es un combate en el interior de él entre dos deseos que están bien fuertes ahí. Y eso lo podemos trasladar a cualquier cosa. Yo puedo estar volviendo a mi casa cansado del trabajo, pensando solamente en qué ricas tostadas me voy a comer, voy a merendar tranquilo, el trabajo estuvo una locura, y llego a mi casa con ese deseo en mi corazón, y tal vez en casa me encuentro con una situación de, no sé, mi hijo que desaprobó, o de repente hay que agarrar el auto y llevar a otro, o me llaman por teléfono para decir tal cosa, o se rompió algo y hay que salir a solucionarlo, y dentro mío aparece el combate de deseos. Si el que gana es mi deseo de no puede ser, siempre lo mismo, me merezco esto, este descanso, esta tranquilidad, me lo merezco, es muy probable que termine discutiendo con mi esposa, discutiendo con mis hijos, diciendo algo fuera de lugar, enojándome incluso con la situación a tal punto que no le quiero hablar a nadie, porque el deseo en mi interior es más fuerte que el otro deseo que debería estar dentro mío de agradar a Dios, que me dice que ame a mi esposa. Por más que esté cansado y venga del trabajo cansado. Que ame a mis hijos y soy un padre responsable. Por más que mi hijo se la mandó y tenga que tomar acciones. Pero es una lucha de deseos en nuestro interior. La pregunta hoy, frente a esto que la Biblia nos invita a pensar, la pregunta hoy es, ¿qué deseo te domina? ¿Qué deseo te gobierna? Cuando en tu vida te gobiernan los deseos mundanos, entonces vas a estar realizando acciones, yendo en una dirección que a Dios no le gusta. Y cuando decimos deseos mundanos, vos y yo sabemos de qué estamos hablando. Y por eso decía yo hace un rato que tal vez toco algunos lugares sensibles cuando digo esto. Porque los deseos mundanos muchas veces están en el fondo de nuestro corazón y los mantenemos muy escondidos para que nadie más los conozca que solamente nosotros. Pero ahí están. Y muchas veces nos gobiernan. Y nos hacen hacer cosas de lo que muchas veces nos podemos llegar a avergonzar. Pero nadie se va a enterar porque son deseos mundanos que están en nuestro corazón y nadie más los conoce. La Biblia nos enseña que a esos deseos que muchas veces nos gobiernan, en lugar de que nos gobiernen, nosotros tenemos que, los perdí a todos, renunciar. Nosotros tenemos que, con esas pasiones juveniles que están de adentro nuestro y nos tiran con una fuerza tremenda, nosotros tenemos que huir. No tenemos que negociar, no tenemos que especular, no tenemos que pretender tomar medidas ahí moderadas, sino que los términos son muy drásticos. No sé si ustedes se dan cuenta. Los términos respecto de estos deseos mundanos son drásticos. Huir, renunciar, y el Señor Jesús fue mucho más fuerte todavía cuando dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué tenés que hacer? Cortarla. Qué exagerado, Señor. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tenés que hacer? Sácalo. ¿No se le fue la mano al Señor? ¿Exageraba el Señor? No, el Señor sabe que si no vas al fondo de la situación y sacás eso de ahí, va a seguir creciendo y te va a seguir dominando y lo único que vas a generar en el exterior son guerras, situaciones de conflicto, pecado. Y la paga del pecado siempre es muerte. Por más cristiano que seas, la paga del pecado es muerte. Claro, vos decís, no, tengo la salvación, la seguridad de la salvación, estoy tranquilo. Sí, porque eso depende de Dios. Pero en esta vida vas a estar pagando la consecuencia de tus malas decisiones. Y Dios nos quiere dar la solución frente a eso. Dios nos dice, con los deseos mundanos, con los deseos de la carne, con las pasiones juveniles, no se juega, no se negocia, no se especula. De ahí se sale corriendo. Se renuncia a eso. Para que lo único que maneje nuestra vida sea el deseo de agradar a Dios. Miren, no vamos a lograr nosotros eliminar los deseos de la carne. No lo vamos a lograr. No van a dejar de estar. Pero el problema no es que estén. El problema es quién controla, quién domina,
¿Quién gobierna? En esa lucha interna, ¿cuál de los dos gana? Y si tenemos la capacidad de que dentro nuestro crezca de tal manera la gracia de Dios que nos enseña, vamos a tener la capacidad de que cuando suba la temperatura, nosotros digamos, no, a mí me gobierna Dios. Esto se queda acá, renuncio a ese deseo, por más que podía ser un deseo legítimo, renuncio a ese deseo para abrazar lo que Dios me propone. Hay una imagen muy, muy gráfica en el libro de Hebreos, no lo leemos porque ya estamos llegando al final, pero en Hebreos capítulo 12, cuando nos pone la figura de la vida cristiana como una carrera, como una maratón de largo plazo, y digo eso porque habla de la paciencia que es necesaria para vivir la vida cristiana, eso es porque es una carrera de largo plazo, toda la vida nos lleva vivir esta vida cristiana. El que escribe Hebreos dice que hay que quitarse de encima el pecado y también hay que quitarse de encima todo peso. Y ahí hay dos cosas que son muy claras y muy evidentes que tenemos que saber distinguir para poder tomar mejores decisiones. Cuando decimos hay que quitarse de encima el pecado, está muy claro de lo que habla, ¿no? A ver, ¿quién me da un ejemplo de pecado? Robar. Entonces el cristiano tiene que tener claro que eso hay que sacarlo. Porque te obstruye, te molesta, te impide correr bien la carrera cristiana. Pecado, no. Pero no creo que el que escribió Hebreos estuviera siendo redundante cuando dijo todo peso. Redundante sería decir lo mismo que lo otro, que el pecado sea lo mismo que todo peso. Yo no creo que sea así. Creo que cuando habla de todo peso, habla de cosas que sin ser pecado también te pueden estar estorbando. Cosas que pueden estar bien o ni bien ni mal, dependiendo de la situación, la circunstancia, pero que se pueden convertir en una obstrucción para tu carrera. Y es necesario saber distinguirlo. Porque tal vez nadie te pueda venir a decir eso que estás pensando, eso que estás haciendo, en eso que estás invirtiendo tu tiempo, está mal, es pecado. Tal vez no te lo puedan decir, porque no es así. Pero vos sabés muy bien que en tu vida está siendo un estorbo. Y de eso también la Biblia te está invitando a renunciar, para que no sea eso lo que controla, sino que te controle el Espíritu Santo en tu vida, el deseo de hacer lo que Dios espera. ¿Ejemplos de esto que acabo de decir, se les ocurre alguno? Les digo uno, el trabajo. ¿Está mal trabajar? No, está muy bien trabajar. La Biblia nos manda a trabajar, pero ¿puede ser que el trabajo se convierta en un obstáculo en tu vida cristiana? Claro que sí. Hay muchos hombres, padres de familia, mujeres también, que con el afán de hacerle un bien a su familia, invierten mucha cantidad de horas de su vida en el trabajo. ¿Está mal el deseo de que la familia progrese y que la familia tenga lo necesario para tener un futuro mejor? ¿Está mal ese deseo? Claro que no. Pero cuando eso se convierte en un obstáculo para tu vida cristiana, porque toda tu vida, todo tu interés, todos tus pensamientos, toda tu fuerza, todo tu tiempo se va tras de eso, entonces sí. Aquello que no estaba mal se convirtió en una traba para tu carrera. Y a eso también la Biblia nos invita a renunciar. Termino con esto. ¿De qué manera nos enseña la Biblia? ¿De qué manera nos enseña la gracia en este proceso de aprendizaje? ¿De qué manera nos enseña la gracia que la renuncia a estas cosas es la vida que agrada a Dios, es lo que Dios espera? ¿Saben cómo lo pienso? Esto creo que una buena forma de pensarlo es dándonos cuenta del costo de la cruz. Cuando hablamos de la gracia estamos pensando en la cruz. Vieron que hoy hablamos de esto, ¿no? Un regalo que Dios nos da porque Él está pagando el precio. Nos da perdón de pecados porque Él paga el precio muriendo en la cruz. Ahora, si te pones a pensar, el costo de la cruz fue tu culpa y la mía, tu pecado y el mío. Jesús no llevaba pecado y sin embargo fue a la cruz. Así que fue por culpa del pecado que Cristo murió en la cruz por vos y por mí. Y si vos pensás que estos deseos de la carne
estos deseos mundanos en tu vida que muchas veces te dominan, esta vida de impiedad a la que a veces puede ser que no te puedas separar, Dios te invita a renunciar, es porque fue esa justamente la causa de que Cristo muriera en la cruz. Cuando pensamos por un minuto que la muerte de Cristo en la cruz fue por culpa de nuestro pecado, nos resulta mucho más fácil tomar la decisión de renunciar a esos pecados. Porque no podemos ser inmunes a eso. ¿No te pesa? ¿No te entristece? ¿No te conmueve pensar en Cristo muriendo en la cruz por tus pecados y vos todavía guardar pecados en tu corazón? La Biblia te invita, si sos cristiano, si soy cristiano, nos invita a renunciar a esa vida para tener una vida que agrada a Dios. Una experiencia real del cristiano es la renuncia a esa vida porque entiende que fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Así que te invito a terminar este primer mensaje orando. Te invito a tener un momento de oración vos solo, delante de Dios. Y si en esto que estuvimos compartiendo, en esto que estuvimos hablando, encontraste cosas en tu corazón a las que hay que renunciar, que las tenés que dejar, que tenés que cortar, que tenés que sacar, tal vez sea una buena oportunidad de tomar una decisión definitiva en tu vida. No para que ya lo dejes de hacer, porque evidentemente no lo vas a dejar de hacer ahora, pero para tomar la decisión de hacerlo. Tómate un minuto y luego oramos todos juntos. Señor, gracias por poder estar en este campamento, gracias por abrir tu palabra, gracias por encontrar consejos para nuestra vida, gracias porque tu gracia nos enseña a vivir la vida que te agrada. Y sabemos que la vida que te agrada es la mejor vida que podemos vivir nosotros. Nos bendice a nosotros, nos edifica, produce como resultado vida eterna en lugar de muerte. Te pedimos que nos ayudes hoy a tomar decisiones a todos los que estamos acá y renunciar en nuestra vida a aquello que tenemos que renunciar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.